Última reunión, vamos a compartir. Qué bueno que ha venido un regular grupo. Entonces ahora el tema prácticamente es el curso y vamos a... Profesor, buenas tardes. Voy a esperar un ratito. Me faltó conectar auriculares, eso no los escucho bien. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Le quisiera hablar sobre mi práctica 4 de la semana pasada. ¿Quisieras hablar sobre la práctica de 4 conmigo? ¿Por qué? Es que ayer, la semana pasada, a las 1:58 se me fue el internet de mi casa ¿Y cómo sé y yo que todavía no eso? había tomado ¿Y las cómo fotos sé en yo que eso es reproducción. verdad, mi estimado amigo? ¿Qué? ¿Cómo sé yo que eso es verdad? Yo le he tomado fotos a mi computadora en ese momento. Ya, ya pues Bueno, entonces, pero eso tiene que enviar al coordinador, al profesor Alvarado, yo le para envié al que, delegado las fotos de que en mi computadora no había internet en ese momento. está bien, está bien, está bien, pero es que ellos tienen que programar una práctica y si yo te la puedo tomar, no hay problema, ¿no? Tienes que presentar esa documentación a la coordinación. Envía, este, eh, a ver, ¿cómo lo envías? ¿A qué correo se envía? Es una buena pregunta. No sé, voy a tener que, eso que me has enviado, Sí le envié reenviarlo. la práctica, pero después del tiempo. 9 minutos después de las 12:15. Tuve que ir a la casa de un familiar y subir la foto desde ahí. Ahí hice el Word. Bueno, voy a preguntar, vamos a ver qué me dice, ¿ya? Porque todavía no empezó a calificar la parte con tu compañero, estoy terminando con multivariable y recién espero hoy día, no, mañana seguramente empezar a calificar la última práctica. Así que tienes que esperar, ¿no? Pues, no te queda más remedio. Lamentablemente está sucediendo estas cosas, ¿no? Así Sí, que vamos a ver si lo acepta, yo lo califico, yo no tengo ningún problema. Y yo no me hago problemas por eso. está Muy bien. bien, bien, está bien. Vale, jóvenes, anoten lo siguiente. Ayer, aquí me han dejado un texto, pasa que me lo dejan, en vez de dejarme un día antes para tipearlo, ¿no? Bueno, me dejan una hora antes y yo estoy dictando de temprano, por eso tengo que, lamentablemente, yo escribirlo siempre. Hallar las dimensiones del rectángulo de mayor área y con los lados paralelos a los ejes coordenados que pueden inscribirse en la figura limitada por los
puntitos, 3y igual a 12 menos x al cuadrado, coma 6y igual a x cuadrado menos 12. Ahí están, ¿no? Un problema de optimización, de máximos y mínimos, pero que hay que justificar con los teoremas de la derivada de segundo orden. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer acá? Me parece bastante evidente, ¿no? Tienes que graficar ambas, estas son parábolas, ¿no es cierto? Y luego plantear cómo vas a ubicar ese rectángulo que tiene sus lados paralelos a los ejes coordenados. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes una parábola que tiene vértice en el semieje Y positivo y el otro en el semieje Y negativo. Estas parábolas, solamente viendo su forma, ¿no?, se dan cuenta que son simétricas con respecto al eje Y. Y supongo que deben intersectarse por la forma que tiene en puntos sobre el eje X, el mismo punto sobre el eje X. A ver, por favor, voy a darle solamente, será un minutito, ¿no? ¿Para qué? ¿Para resolver? No, pues, un minutito para que hagas el dibujo, luego yo dibujo y comparamos, ¿no? Que tu gráfico tenga cierta similitud, porque igual imposible, ¿no es cierto? Yo lo voy a hacer a mano alzada, tú vas a hacer a mano alzada, entonces es imposible que sea igual, pero sí debe tener una similitud. ¿Ya listos? ¿Muchos jóvenes? A ver. ¿Qué? ¿No pueden decir sí? No vean que se han de demorar en hacer Sí, profesor. Ya, correcto. Entonces, primera pregunta. El rectángulo tiene, evidentemente, dos lados horizontales y dos verticales, ¿sí? ¿Quién está más cerca del eje X? ¿El horizontal inferior o el horizontal superior? Horizontal inferior. Claro. ¿Y eso debido a qué? A ver.
Por el área que delimita 6y igual a x al cuadrado menos 12. Sería buena la respuesta, pero no es por eso. A ver, ¿alguien? Ya. Eso es debido a que el vértice, miren, el vértice de una de ellas está en el punto 0,4 y el otro está en el 0,2. Ya, segundo, la parábola que se abre hacia arriba tiene un parámetro en valor absoluto mayor que el que se abre hacia abajo. Por lo tanto, el de abajo es más ancho. Entonces, estando más cerca y siendo más ancho, entonces para escribir un rectángulo, pues ese lado debe estar más cerca al origen que el otro. Por eso que el rectangulito debería ser algo así, ¿no? Hay cositas, ¿ve? Que ustedes deben siempre de poder justificar, ¿no? ¿Ve? Algo así más o menos. ¿Ve? Este rectángulo debe salir también simétrico con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque está siendo escrito en una figura que es simétrica al eje Y. Entonces, por este punto, por ejemplo, ese extremo y ese extremo están a la misma distancia, porque es perpendicular al eje focal de ambas parábolas. ¿Bien? A ver, ¿en qué punto se intersecan ambas parábolas, jóvenes? Mientras yo voy haciendo el dibujo. A ver, ¿en qué punto se intersecan ambas parábolas? En 2 raíz de 3 y menos 2 raíz de 3. ¿Ves? Mira lo que he dicho. ¿En qué puntos? Y mi amigo me dice 2 raíz de 3 y menos 2 raíz de 3. Si eso pones un examen, te bajo medio punto. Claro. Tú te debes decir, profe, en puntos sobre el eje X, vale decir 2 raíz de 3 punto y coma 0 y menos 2 raíz de 3 punto y coma 0. Una cosa es intercepto, otra cosa es punto de intersección. Cuidado, juventud, después están reclamando. A ver, ¿alguna duda, por favor? Todo claro. Ya está, ¿ves? Aquí, el huaco es un poquito complicado. Ahí está. Y la otra parábola, más o menos por aquí, es más ancho. ¿Ve? Se encuentra así, ¿ve? Ya está. Aquí se encuentra y aquí se encuentra. Y entonces, el intercepto que dijo mi amigo es cierto. Es 2 raíz de 3 y acá menos 2 raíz de 3. Ese es el intercepto. Eso no son puntos de intersección, por favor. ¿Ya? Es el intercepto. Bien. Siguiente. A ver, déjame sacar esta ventanita que esa no me ayuda. Ahí está. A ver lo que ustedes van a decir. Listo. Ahora, ¿qué cosa? Primero vamos a colocar puntitos. A ver qué te puedo sacar. Bueno, P, Q, R y S. Entonces, siguiente paso, jóvenes. A ver, siguiente paso. Estás en la prueba. ¿Ya? Dice que este rectángulo debe ser un rectángulo de mayor área. Entonces yo preguntaría al pueblo peruano, ¿qué cosa debo construir? César. ¿Qué cosa debo hallar? César. ¿El producto de las longitudes? El producto de longitudes. No. Digo que te escriben ahí. ¿Área máxima? Tampoco. ¿Eso harías tú en la prueba? Bueno, menos mal que yo no voy a calificar el examen final, ¿eh? Porque te juro que yo sí te pongo ceros. No. Tienes que hallar una función que exprese, ¿ve? Hallando el área, ¿ve? Mediante una dimensión. En este caso, por ejemplo, aquí
La distancia de aquí a acá, le voy a decir que, por ejemplo, es A. Ahí está. Como es simétrica, entonces también aquí es también A. Eso quiere decir que este puntito que está acá va a tener estas coordenadas. A, punto y coma, esto pertenece a esta parábola acá. Entonces aquí reemplazo el A, y voy a tener aquí A al cuadrado sobre 6 menos 2. Y el punto Q, aquí va a ser también el A, punto y coma, utilizo esta de acá, menos A cuadrado sobre 3. Vamos al 4. ¿Por qué puse acá 2? Ah, es que no, ya me equivoqué, ¿ves? Esta corresponde a la que está acá abajo. Este es A cuadrado. Aquí hay que corregir. Por estar hablando, se me pasó. Hay que construir esa función. Esto aquí está mal. Ahora sí. Bien, esto acá, punto y coma, aquí está. Esta es la que va hacia arriba. Aquí es A cuadrado sobre 6 y menos 2. Ahora sí. En cambio aquí es menos A cuadrado sobre 3 y más 4. Ahora sí, ¿ves? Eso sí. Entonces, el área, lo voy a expresar así, el área A va a depender de una variable que va a ser el A. ¿De acuerdo? Y esta área va a ser, ahora sí puede decir, ahora sí, hermanito, profe, la distancia, eso ahora sí tiene sentido. ¿Ves? La distancia, ¿ya?, entre S y P por la distancia entre P y Q. ¿Ves? Entonces, fíjate, acá el área, la distancia, ¿cuánto es acá? 2A. ¿Ves? Mira. ¿Cuánto es la distancia acá? 2A. 2A. ¿Ves? Ese es este lado. Ahora necesito este lado. Entonces, eso lo puede hacer en hoja borrador. Esa partecita yo no tengo que verla, ¿no es cierto? Esta dimensión va a ser la raíz cuadrada. Restamos A menos A hasta ayer 0. Entonces me queda esto. ¿Está? Menos A cuadrado sobre 3 más 4 menos el A cuadrado sobre 6 menos 2. Y todo esto diferencia al cuadrado. ¿Eh? Por ese motivo es que sa. Y tengo que efectuar esto. Acá tengo menos A cuadrado sobre 3 menos el A cuadrado sobre 6. Aquí tengo el 4 más, acá sería más 6. Entonces acá multiplico por 2 y por 2 y me sale menos 3 entre 6 más 6. Sacamos tercia, me queda 1 y acá me queda 2. Entonces voy a hacer acá 6 menos A cuadrado sobre 2. Ahí está, ¿no? Entonces acá hay que poner el subdominio. A ver. A pertenece ¿a dónde? ¿Los escucho? Oh, leo, si quieren escribirlo. En el chat, por favor. A ver. A ver, tigres. Tigrillos. Desde cerrado en 0 hasta 2 rey de 3, ahí cerrado. Ya. Ojo, si tú pones 0 cerrado, pregunto, ¿habrá rectángulo?
No. No. Entonces, claro, entonces tiene que ser desde 0 abierto hasta 2 raíz de 3 abierto. Porque hablas de un rectángulo. Entonces, si es 2 raíz de 3, tampoco es rectángulo. ¿De acuerdo? Pues eso debe ser abierto. Excelente. Ahora bien, siguiente paso, jóvenes. Ya tenemos nuestra función que expresa el área de esa región rectangular. Entonces, por favor, ¿quién me dice cuál es el siguiente paso? A ver, jovencitos, ¿me he quedado sordo o me están hablando? Sacar la derivada de la función. Derivar la función. Pregunto al pueblo peruano. Voy a derivar. ¿Ya? Voy a derivar. ¿Ya? Entonces aquí espero 30 segundos para que ustedes deriven, por favor, y luego pongo yo la derivada. Todos, por favor, derivar. 30 segundos es mucho. Listo. Entonces, a ver, a todos les salió esto. 12 menos 3 veces a cuadrado. A ver. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Ya hemos hecho nuestro siguiente paso. Ahora, ¿qué debemos indicar que vamos a hallar? Hallar los puntos críticos. Hallar los puntos críticos. Te escucho. ¿Qué es un punto crítico? Son los puntos donde la función derivada es igual a 0 o no existe. Ya, te pongo 0. ¿Alguien más? Son los puntos donde la concavidad cambia. Te pongo también 0. ¿Alguien más? Miren, están terminando este curso y no han aprendido lo que debieron. ¿Saben algo? ¿Saben algo? ¿Saben lo que pasa? A ver. Punto donde existe el man, tampoco, señor. Tampoco. Si han leído el teorema de Weierstrass, eso no es cierto. No solamente pueden existir máximos y mínimos en puntos críticos. Jovencitos, escuchen, por favor. Escuchen. Miren la diferencia con lo que dijo mi amigo. ¿Eh? Yo le pregunté al primero que respondió, que agradezco, es un joven que siempre ha colaborado, tiene buenas intenciones, pero lamentablemente está pasando este curso cojo. O sea, no está exactamente como debería estar. Profe, pero tengo un promedio de 17. El maestro solo tiene nada que ver. Yo estoy viendo que están pasando muchos con demasiadas falencias. Miren, escúchenme. Un punto crítico se denomina aquel punto del dominio de la función que hace 0 la derivada o que no existe la derivada. Profe, ¿yo dije eso? No. Repito, el punto crítico de una función es aquel punto del dominio de la función que hace 0 la derivada o que hace que no exista la derivada. ¿Me dejé entender? Sí. Ya. ¿Están viendo la diferencia? ¿Están viendo la diferencia? Muy bien. Aquí no voy a buscar donde no existe. ¿Por qué? Si te pregunto, de repente no me sabes responder. ¿Alguien sabe por qué acá no hay que buscar cuando no existe? Espero que nadie diga, profe, no hay denominador. Ese ya sería el colmo, ya. Seguiría siendo cachimbo. Un estudiante de la universidad no puede decir eso. Porque es una función polinómica. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Casi le diste, hijo. Porque es una función continua. Es una función continua en todo R. Esa derivada es una función continua. Por lo tanto, existe para cualquier número real. Entonces, por ese motivo, solamente igualo a 0. ¿Ve? Entonces, cuando igualamos a 0, el valor de A van a ser 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vas a sacar 4 igual a A cuadrado, entonces más menos 2. Pero la pregunta es, ¿por qué pongo yo esto así? Nada más. ¿Por qué no pongo menos 2?
Porque no está dentro del dominio de la función. Excelente. Porque si pongo -2, eso no es punto crítico, ya que no está en el dominio de la función. ¿Ven? Por eso la importancia de demostrar el dominio. Hay muchos jóvenes que anulan la función y derivan. Igualan a 0. E incluso hay en la segunda derivada, voy a igualar a 0, sale positivo, mínimo, está la respuesta y quieren sus 4 puntos. Y si yo califico, le pongo solamente 0,5. Y después reclaman, ¡ah, qué tal! Pienso, lo que has hecho está mal, hijo. ¿Cómo justificas que es punto crítico? ¿Se dan cuenta? Esas cositas hay que cambiar. Muy bien. Ya tengo el punto crítico. Ya tengo el punto crítico. ¿Ya? Eso significa entonces que si yo trazo, aquí marco el 2, acá bolita abierta en 0, acá bolita abierta en 2 re de 3. Entonces, si tomo por ejemplo el 1, acá sale positivo. Si aquí pongo 3, me sale negativo. Entonces, dígame por favor, a ver, muchachos, ¿qué puedo afirmar de esta regla de signos de la primera derivada? A ver, escucho. Alumnos que ya están en segundo ciclo ya. A ver, vamos a ver. ¡Qué silencio! 2 es un punto extremo. 2 es su punto extremo. Jalado. ¿Qué más? Pues qué mala. En el primer intervalo la función es creciente y en el segundo decreciente. Excelente. Cuando ustedes se equivocan, hijos, hacen quedar mal a su profe Riquelme. Y es tremendo maestro, ¿eh? Yo lo conozco, es su profe, con gran y amplia experiencia. Eso nadie a mí, yo lo conozco más de 30 años. Sé que es un excelente profesor. Lo que están fallando son ustedes, pero lo hacen quedar mal a él. Entonces mi amigo dijo, muy bien, profe, es creciente entre 0 y 2 y es decreciente entre 2 y raíz de 3. Entonces, ¿qué dice el teorema de condición necesaria? De condición necesaria y suficiente para valor extremo. ¿Qué dice? ¿Qué tal silencio? ¿O están difíciles son las preguntas? Lo que dice es que la función evaluada en 2 me va a dar un extremo relativo tipo máximo. Es decir, cuando a es igual a 2, el área va a ser máxima. Y ese valor es un extremo relativo. ¿Ya? Es un máximo relativo. ¿Por qué relativo, profe? Porque lo estás hallando con la derivada. Con la derivada no se halla el máximo absoluto. Se hallan máximos relativos. ¿Ya? Así que mucho cuidado. Pero sin embargo, ya estamos al final del curso, entonces vamos a hallar la segunda derivada. Y esta segunda derivada me parece bastante evidente, ¿no es cierto? Te va a salir menos 6a. Menos 6a. Entonces, ¿qué debe suceder cuando yo evalúo en un punto crítico para poder decir que tengo un máximo relativo? Tu segunda derivada debe ser menor a 0. Cuando evalúas en el punto crítico, debe ser menor que 0. 0. Y la segunda derivada, en la gráfica, ¿qué cosa me dice? Cuando es menor que 0, ¿qué me dice? Cóncava hacia abajo. Que la gráfica tiene concavidad hacia abajo. Excelente, ¿ves? Entonces, ya lo hallaste. ¿Ve? Con esto dices, entonces, ¿ve? La segunda derivada en 2 es menor que 0. Eso quiere decir que el área evaluado en 2, esto es máximo. A ver, ¿en 2 cuánto sale, por favor? Díctame el número.
Aquí es 4, 2, 6 menos 2, día 4. 16. Ajá, 16. Y como no se han dado unidades, tú agregas unidades cuadradas. Este sería el área máxima. Pero como dice las dimensiones, entonces debes agregar las dimensiones. Serán 2 puntitos, 2 por 2, 4, en este caso puedo decir de ancho, 4 unidades de ancho, y de largo, acá está, aquí está, acá sería, este es 2, 4, y 4 unidades de alto. Ahí está. Profe, ¿qué pasa? ¿Cómo vi un rectángulo si salió un cuadrado? Pregunto, ¿está bien? A ver. ¿Qué tal silencio? Este profe es un miserable. ¿Cómo me tranquea con preguntas tan difíciles? Ah, sí. A ver. Nada. Sí, sí. Sí, sí, ¿qué? ¿Quién está hablando? Ah, sí, el cuadrado, sí está bien. O sea, sí es un rectángulo. Ah, ya, claro. Mira, esto lo voy a comentar a los jóvenes que le dicto el día de mañana geometría en la en el CPRUNI, y lo voy a dictar, lo voy a comentar en el básico, y se van a meter de risa. ¿Qué? Así van a decir todos. Porque a los chicos les he hecho repetidas al cansancio. Todo cuadrado es un rectángulo. ¿Ya? Todo cuadrado es un rectángulo. Pero no todo rectángulo es cuadrado. ¿Ah? Entonces, para el que recién se entera, por favor, hijos, estás en la universidad, ¿no? ¿Ah? La pregunta está bien. Muy bien. Vayamos al siguiente. Una pregunta que voy a prepararlos para. Es una pregunta que quiero que se prepare para la última, para otra pregunta que es un poquito más compleja. ¿Ya? A ver, chicos, atiendan, por favor. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro, jovencito, por favor? Profesor. Ya está. Listo. Entonces, vamos a borrar todo. Ya. Ahora bien, esta pregunta fue el ciclo 2015. Lo puso el profesor Alejandro Guamán, sea f de x igual a x al cuadrado más 2x más 3, coma, y acá f a la menos 1, deriva de segundo orden, 6, entre la derivada del primer orden de la inversa, también valor 6, y esto es igual a lo siguiente. Este es un W1, coma, cuando X pertenece al intervalo de menos 1 abierto más infinito. Sí, profe Alejandro, siempre le gusta rayarse. Pero en realidad no era nada complicado, ¿no? Pero laborioso de repente sí un poquito. ¿Ya? Entonces te pide calcular. Calculé W1 más W2. Esta pregunta valía 2,5. Ahí está. ¿Sí? Jóvenes, primera pregunta. Primera pregunta. Hay un cociente que estamos viendo que me da dos valores, de W1 y W2.
y está utilizando el valor de 6, lo evalúo en la inversa. Entonces, ese 6, ¿qué tiene que ver? Ese 6, ¿qué tiene que ver con la función f? Va a pertenecer al rango de la función f. Pertenece al rango de la función f. Excelente. Entonces, pregunto, ¿es necesario hallar la regla de correspondencia de la inversa? Sí, porque te van a salir dos valores x. ¿Así? ¿Te va a salir dos valores de x seguro? Muchachos, para que una función tenga inversa, debe ser inyectiva. Y si es inyectiva, no puede tener dos valores. ¿Se dan cuenta? Mira, eso es lo que me preocupa. Y ya están pasando al segundo ciclo. Y están diciendo algunos, lamentablemente, cosas cerradas. Profesor, Y eso debe- entonces la función no sería inversa, La función no sería inversa. porque es una cuadrática. No. Una función tiene inversa. Habla bien, hijo. Una función tiene inversa. ¿Ya? La función no tendría inversa. Pero si tú te das cuenta, mira, por favor, mira, esa cuadrática, ¿dónde está su vértice? A ver, ¿dónde está su vértice? ¿Eh? ¿Dónde está su vértice? -1, 2, en el punto abscisa -1 y ordenada 2. En la abscisa -1, ¿seguro que está en -1? Mira que si tú factorizas, ¿cierto? Disculpe. Chamares, déjame ver bien, porque date cuenta que esta gráfica no toca el eje X, y eso no puede ser, según lo que están preguntando. Espérate, ¿dónde está la que me envió el profe? ¿Dónde está el que me envió el profe? ¿Dónde está? Aquí está, ¿ves? Aquí se ve que busca este pata. Cuando digo este pata me refiero a mí, ¿eh? No me refiero al profe. El gran maestro Riquelme nunca se equivoca. El que se equivoca soy yo. Ahora sí. Es. Déjame explicar. Vamos. Perdido. Era 3. Todo está bien. Ya, es -3. Ahora sí. Con razón mi amigo estaba diciendo, había ahí dos valores en el dominio que me estaban dando. No, jóvenes. Mira, cuando tú quieres hallar el valor de la derivada de la función inversa, tiene dos caminos, sí. Uno de ellos es hallar la regla de correspondencia. Correcto. El otro es utilizar la función f. ¿What? Miren, muchachos. Cuando tú tienes f menos 1 compuesta con f acá en x, ¿ya? Y esto tú lo quieres derivar, entonces debes recordar que esta composición es la función identidad en x. Y aquí también lo derivas. Es decir, esto es x. Este es el y igual a x. ¿Ven? Entonces, cuando tú derivas, tienes acá la derivada de la inversa en f de x0. Ahora viene la composición y entonces se multiplica por la derivada en x y esto es igual a 1. Entonces acá tienes
la función inversa derivada, esto es un y. Y es igual a 1 sobre f' de x. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Entonces, yo tengo acá en 6, mira, este de acá abajo. Aquí tengo en 6. Este y es 6. Entonces debe haber un x en el dominio, de tal manera que f de x sea 6. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es hallar ese valor de x, ese valor de x acá, ¿ve? Y cuadrado más x. Ah, con razón, el profe puso más. Estaba mal. Ya me di cuenta. Profe Riquelme, como digo, no se equivoca, el que soy yo. Entonces, esto, ¿a qué es equivalente a esto? X al cuadrado más x menos 3 igual a 0. ¿Ve? Entonces acá tienes x, acá tienes 3 y acá tienes menos 1. Entonces, igualada a 0 y sale dos valores de x. Claro que sí. X menos 3 o x igual a 1. Entonces, si te das cuenta, acá hay una primera restricción y esa restricción contiene este valor. La segunda restricción contiene a este valor. Entonces, lo que yo debo de hacer es primero calcular W1 y luego puedo calcular W2. ¿De acuerdo? Entonces, hallando W1. Dos puntitos. Entonces, muy bien. Ya tengo que la derivada, mira acá, ahí está, en y es igual que 1 sobre la derivada en x. ¿Ve? Entonces, acá arriba, ¿qué necesito? La segunda derivada. Entonces, acá vuelvo a derivar. Entonces, si voy a volver a derivar, primero se deriva la función externa. Acá viene segundo palito en y esto se multiplica por el y'. Pero el y' es f' de x, nuevamente. Y esto es que es igual, acá es la recíproca. Acá sería menos, viene acá la f segunda, con respecto a x, entre este denominador al cuadrado. ¿Ven? Y ahora este término pasa acá a multiplicar. Y tengo que la derivada de la inversa, ahí está, de segundo orden, ahora sí puedo colocarle y, que vale 6. 6. Esto va a ser igual a, ahí está el menis, la derivada de segundo orden, pero ¿en cuánto? ¿Va a ser en qué? Va a ser en 1. Aquí va a ser en 1, entre, ahora como este viene acá a multiplicar, es la derivada de primer orden en 1 y todo elevado al cubo. Me detengo. Por favor, opiniones. Opiniones. Conforme, profe. Excelente. Entonces, miren, fíjense, aquí tengo f de x. Entonces, acá pongo la derivada de f, que lo voy a usar acá abajo, es 2x más 2. Quiere decir que f' en 1 es igual a 4. Y luego hallo la segunda derivada. ¿Esto cuánto es? 2. Entonces aquí, esto va a ser menos, aquí pongo 2, y este 4 lo elevo al cubo, que si no me equivoco es 64. Entonces, ¿cuánto sale esto? Menos 1 sobre 32. Esto viene a ser el numerador de W1. Entonces, ahora el denominador, que es, ¿dónde está? Es esto,
de aquí sale, de aquí sale, de aquí sale. La derivada, este es menos 1 acá. Derivada en 6, repito, ese es el término que está acá abajo, es igual a 1 sobre la derivada en 1 de f. Entonces, ¿sale cuánto? 4. Entonces, ahora sí, ya puedo hallar W1. W1 va a ser igual a, el numerador es menos 1 entre 32. Entre un cuarto. Menos 30 abajo, cuarto arriba, un octavo. Ese es W1. Pregunta, por favor. ¿Todo claro? Sí, profesor. Listo. Entonces, por favor, solo tienen que reemplazar. Dime cuánto sale W2. Los espero. ¿Cuánto sale W2? Quiero César. Quiero este. Quiero esa. Quiero este copal. Me da copal. Me da la copal. Esa. ¿Qué le mandó? Quiero pan con helada. Quiero pan. Chocolate. Sí. Menos un octavo. Excelente, sale igual. Muy bien. Menos un octavo. Eso quiere decir que si sumo W1 más W2, esto es igual a menos un cuarto. Listo, ¿eh? Salió una respuesta bonita, ¿eh? Por favor, ¿alguna duda? Porque ahora esto lo van a necesitar en el siguiente ejercicio, que esto fue del ciclo 2010 y que sí valió 4 puntos. Porque te das cuenta la diferencia entre una pregunta de 2,5 con una de 4 puntos que se toman en esta facultad Industrial de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. A ver, chicos, ¿todo bien? ¿Todo claro? Profesor. ¿Ah? Ya. Entonces ahora vas a ver por qué en la uni, en los años, cuando yo estudiaba, en los años 70, o sea, el siglo pasado, todos los alumnos que ingresaban les hacían hacer un coro. ¿Cuál era el coro? En la uni, lo difícil es cotidiano y lo imposible nos lleva tiempo. Y ahora vas a ver por qué. Mira esta pregunta. A ver, muchachos, con todo cariño para ustedes. Esta fue del gran maestro Alejandro Guamán Sánchez. Oh, este profe se las trae siempre. Miren, acá tienes 2 sobre x a la cuarta más 4x, este es un 4, ¿no? Este es un 4. 4x al cuadrado más 2. Eso está perfecto, ahí no hay que cambiar nada. Coma, para x menor o igual que 0. Y te pedía lo siguiente. Parte A, decía calcular m
que era igual a la derivada de segundo orden de la función inversa, evaluado en 2 séptimos. Entre la derivada de la función inversa de primer orden evaluado en 2 séptimos también y todo al cubo. ¿Ya? Esto de acá valía 1,5. Y en la parte B te pedía grafique f estrellita. Grafique la función f a la menos 1. Y esto valía 2,5. Entonces, por favor, mis tigres, date cuenta que la parte A es casi igualita a la que se tomó después, que valía solamente 2 puntitos, o 2,5 creo, no recuerdo muy bien. Entonces, por favor, me dicen, ¿cuál es el valor de M? Mientras tanto, yo voy a tomar asistencia, muchachos. A ver. Mira qué loco, ¿eh? ¿Alguien podría hallar la regla de correspondencia de la inversa? Escucha, ¿alguien podría hallar la regla de la inversa para graficar? Ahí hubo muchos que quisieron hallar la regla de correspondencia, ceros de cada. Ya ves, ¿querías la uni? Ahí tape. Ir a San Marcos y te pidan graficar el polinomio x cuadrado más 1, hallar su inversa, nada más. Pero tú quisiste la uni, ya, pues. Ahora te quiero ver. ¿Metemos el este de mi papá? El este de mi papá. A ver, ¿dónde está esto? Acá. Ahí está. Sí. Mami, ¿Quieres fresa? Me dicen. Muy bien. Esta asistencia. Primero diferencial, después el multivariable. A ver. La fresa está limpia, tío, espérate. ¿Listo? Empiezo a llamar, hijos. Empiezo a llamar. A ver, Roda Miranda, por favor. Presente, profe. Gracias. Rojas Fernández. Presente, profesor. Gracias, Mario. Román Cárdenas. Presente, maestro. Gracias, doctor Jesús. Romero Serrano. Presente, profesor. Gracias, señor Darlene. Ruiz Tafur. Gracias, Willy. Sabino Domínguez. Presente. Gracias, Leí. Sally Rosas Ávila. Presente, profesor. Gracias, señor Sebastián. Samaritano Vicente. Dice Ruiz Tafur presente. Ruiz Tafur. Sí, ya está. Sí te escucha. Samaritano. No está, ¿no? Sánchez Castañeda. Presente, profesor. Gracias, señor Gonzalo. Sanes Ruiz. Presente, profesor. Gracias, Abraham. Santiago Paucar. Presente, profesor.
Gracias, Jack. Silva Núñez. Presente, profesor. Gracias, Cita Blanca. Simeón Amaro. Presente, profesor. Gracias, Ronald. Solórzano Vega. Presente, profesor. Gracias, Mateo. Sotelo Juárez. Presente, profesor. Gracias, Diego. Soto Cosío. Foto por el chat. Soto, ajá, excelente, señor Edwin. Suica Guamán. Presente, profesor. Gracias, George. Suyuchuco Rosales. Presente, profesor. Gracias, Edgar. Taco Salas. Presente, profesor. Gracias, Piero. Taquia Aristizábal. O Taquías. Gracias, Tocayo. Tejeda Navarro. Presente, profesor. Gracias, Edgar. Terán Rebasa. Presente, profesor. Gracias, Juan. Torres Cruz. Presente, profesor. Gracias, Tayamira. Torres Guerra. Presente, profesor. Gracias, Luis. Torres Minaya. Presente, profesor. Gracias, Oscar. Torres Paitán. Presente, profesor. Gracias, Piero. Torres Ruiz. Presente, profesor. Gracias, Gianfranco. Urbano Choque. Vances Damián. Presente, profesor. Gracias, Alexander. Varillas Barahona. Presente, profesor. Gracias, Piero. Vázquez Hidalgo. Presente. Gracias, César. Velázquez Castillo. Presente, profesor. Gracias, Joseph. Velázquez Solís. Presente, profesor. Gracias, Walter. Velasco Santamaría. Presente, profesor. Gracias, Brian. Yacolca Alegría. Presente, profesor. Gracias, José. Yupanqui Gómez. Presente, profesor. Gracias, Sergio. Sanabria Adriasola. Presente, profesor. Gracias, Daniel. Y Zárate Vilches. Presente, profesor. Gracias, señor Axel. Muy bien. Vamos a colaborar con ustedes. Miren. Para la parte A, pues deben haber hallado que según esta restricción que me han dado, ¿sí? El X0, que es menor o igual que 0, y cuya imagen es 2/7, este X0 es igual a -1. A ver. ¿Hallaron eso? Terminando de peinar. Tomando desayuno. ¿Hay jóvenes? ¿Hallaron eso? Excelente, ahora ya. Porque, repito, hay que hacer como el caso anterior. No hay que hallar la regla de correspondencia. Para hallar de eso, quisiera ver que lo intentes. No, hay que hallar ahí con la función directa. Entonces, primeramente, hallan la primera derivada, que les debe haber salido algo así. Acá hay un menis, acá factorizado, el 8, 2x más x al cubo, todo entre el x a la cuarta más, ay caramba, puse 2. Acá, x a la cuarta, sí, más 4x cuadrado, más 2, y esto al cuadrado. Entonces, cuando evalúas la primera derivada en -1, esto va a salir menos 24 sobre 49. Ahí está. A ver,
¿Quién llegó hasta ahí? Jóvenes, a ver, ¿quién llegó hasta ahí? ¿Qué llega hasta ahí? Excelente, maestro. Bien, Brian. Bien, Brian. Entonces, muy bien, hijos. Segunda derivada. Mira, hay que derivar esa cosa que está ahí. Esa derivada sale el 8, ya sabemos que no se multiplica, no se deriva, se deja nomás ahí, y derivamos y simplificando. 5x a la sexta más 18x a la cuarta más 18x al cuadrado menos 4x. Y todo esto, el mismo denominador, pero esta vez al cubo. Aquí entonces, la derivada de segundo orden, evaluado en menos 1, esto me sale 296 sobre 343. Son 4. 343. Entonces ahí no me pongo ahí. ya puedes evaluar y me dices cuánto sale M. No se puede caer. Y yo me molesto. No, no sé llevarlo. Ya vas a mover la cara. Ve aquí. No, aquí. Ahí, ¿por qué ahí al lado de César que no hay espacio? César, ten cuidado que me voy a botar. Bueno. Para mí. Para ella. ¿Quieres de panqueques? Qué rico. Son míos los panqueques. Pide despacio, no me va a gustar. Está bien. Está bien, está bien. Rico. César, Rico. ¿es tu rico? Está rico, ¿verdad? Sí. Mueve despacio. Nunca chupas. Es 16.807 entre 2.304. Entre 1728. No te distraigas. Sí. Sí, algo por ahí, creo que sí. De repente yo, 12.000. Vete. Sí, sí. ¿Ves, Pía? ¿Ves? Bueno, ya. No sale un número, no sale un número bonito. Porque mi amigo sí está cercano, ¿no? Con 1000 le sale entre 1000 y pico. Ya. Yo, por ejemplo, ahí en el resultado final
sería una referencia nomás. Muy bien. Ahora viene la otra parte, que es más interesante. Fíjense, si nosotros vemos este denominador, ¿ya? Si vemos este denominador, x a la cuarta, más 4x al cuadrado, más 2. Entonces yo puedo sumar acá más 2, y le resto 2. Y voy a tener que esto acá es igual a x al cuadrado más 2 al cuadrado, y acá me queda menos 2. Así. X a la cuarta más 4x cuadrado más 4 menos 2. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando x es igual a 0, mira, cuando x es igual a 0, esto sale el menor valor, y esto, fíjate, es al cuadrado. O sea, en otras palabras, esto nunca se va a hacer 0. ¿Ya? Ese es 1. Nunca se va a hacer 0. Y cuando yo evalúo f en 0, que es el extremo del dominio, si hace 0 sale 1. ¿Ya? Entonces, esta grafiquita, un ratito, sería algo así. Por acá lo voy a hacer. Acá. Aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje X. ¿Ya? Entonces voy a tener acá el 1. Ya está. Ahora miren esta primera derivada. Miren esa primera derivada. A ver, jóvenes. ¿Qué me puedes decir de esta primera derivada? Acá está. Mira. Mira. Acá lo repito. Menos 8. Acá tienes, incluso podría factorizar, para que sea más bonito. Más. Así, acá por X. Y acá tienes ese denominador de abajo, que ya sabes que no se puede hacer 0. Ahí está. ¿Qué me dices? Siempre va a ser positivo. Excelente. ¿Por qué siempre va a ser positivo? A ver. Porque mira, dice ahí, arriba dice x menor o igual que 0. Sin embargo, mira, lo que ha dicho está bien. ¿Pero por qué? Lo que ha dicho está bien. Con el menos se vuelve positivo. Cerca. Es que date cuenta, mire, el dominio pongo x menor o igual que 0. Y sin embargo, lo que él ha dicho es cierto. Va a ser siempre positivo. ¿Por qué? El 2 va a ser x al cuadrado siempre es positivo, el denominador siempre es positivo, y como x es menor o igual a 0, con el menos 8, con el menos... ¿Y por qué? ¿Pero por qué menor que 0? Había puesto x menor o igual que 0. ¿Por qué? ¿Porque la función es creciente? No, porque la derivada siempre se define en el abierto. Tú puedes tu dominio, mira, escucha, tu dominio puedes tenerlo de 2 a 4, cerrado. Y si la función lo derivas, se hace en el abierto, nunca se deriva con el cerrado. Por eso es que mi amigo tiene razón. La derivada es siempre mayor que 0. La función es creciente, porque el dominio de esa derivada es x menor que 0. A pesar que ahí dice x menor o igual, pero como es la derivada, siempre se analiza en el abierto del dominio de la función. ¿Ven? Excelente. Entonces, esto es mayor que 0, porque x es siempre menor que 0. Entonces, creciente. Y date cuenta que cuando x tiende a infinito, escúchame, este cociente tiende a 0. Mira, si tomas límite, cuando x tiende a menos infinito de la función, esto tiende a 0. Es decir, se va pegando. Se va pegando así. ¿Eh? Listo. Ahora vamos con las características de la función. Cuando una función es siempre creciente o siempre decreciente, ¿qué puedo hablar acerca de sus características geométricas?
¿Quién me lo dice? Su concavidad. Pueden mejorar eso. Deja pía, por favor. A la una, a las dos, es un teorema. Ese es un teorema. Si la es creciente, derivada, su derivada es positiva. Y si es por decreciente, eso. su derivada No, es sí, menor que cero. sí, si la derivada es mayor que cero o es menor que cero, pero no los dos, uno de ellos nomás, entonces la función tiene inversa. Entonces la función tiene inversa. ¿Me dejó entender? A ver, jovencitos, ¿me dejó entender? O sea, si el tramo siguiera y se volviera decreciente, ya no tiene inversa la función. Claro, si la función crece y luego decrece, no tiene inversa. Ah, ya. Eso es totalmente cierto. Muy bien, entonces como ya tiene inversa, mira, acá tengo un punto de la gráfica de f, que nada más he puesto un punto. Entonces, con respecto a la recta y igual a x, trazo una perpendicular y aquí comenzaría el punto 1,0. Ahí comenzaría la gráfica de la inversa. Ahora bien, es creciente, ¿cierto? Es creciente. Listo. Ahora, ustedes han hallado la segunda derivada. Jóvenes, ustedes han hallado la segunda derivada, que ahí está, yo lo he escrito. ¿Ya? Les hago una pregunta. Dígame, ¿qué pasa si ¿alguien tiene calculadora? Por favor. Ah, la de la computadora. Ya, bueno, ojalá puedas. ¿Por qué? Quiero que derives, o sea, evalúes la segunda derivada cuando x es igual a menos 3/4 y cuando x es igual a menos 1/2. Perdón, sí, pero la segunda, está bien, la segunda derivada. La segunda derivada. Esa segunda derivada en menos 3/4 y luego en menos 1/2. Porque te digo una cosa, querer igualar a hacer esa cosa no te va a ayudar mucho. Por más que tú puedes factorizar el x ahí y decir x igual a 0, pero lamentablemente el dominio es para x menor que 0. No se puede hallar directamente, o a mano si quieres, el valor de x en donde la segunda derivada es 0. No se puede hallar. Sin embargo, existe el teorema de Bolzano que dice lo siguiente. Si yo tengo una función, aquí tengo un valor x0. Si tomo un número acá a la izquierda x0, un x1, y ese fx1 es menor que 0, y luego tomo acá un x2, y ese f de x2 es mayor que 0, entonces existe un punto entre los dos, de tal manera que la función se hace 0. Teorema de Bolzano. Bolzano-Weierstrass. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Miren, muchachos, escúchame. Tú sabes que la función es creciente, ¿ya? Sabes que la función es creciente. Entonces, está yendo de aquí hasta acá. Pero ¿cómo va de aquí para acá? Cuando tú evalúas la segunda derivada en menos 3/4, ello te sale menor que 0. Y cuando evalúas en menos 1/2, perdón, aquí sale mayor que 0. Y este sale menor que 0. Mira, uno sale mayor y el otro sale menor. Eso significa que existe un C que pertenece al abierto, de tal manera que la segunda derivada en C es 0.
Entonces ese punto está por acá. Y como cambia el signo de la segunda derivada, entonces ese es un punto de inflexión. Entonces vale decir que esto va de esta manera hacia arriba, y cuando llega, para X en ese valor, cambia la concavidad y se dobla así. Por lo tanto, si esta es la gráfica de la función f, pues trazo el simétrico con respecto a la recta y igual a x, y tengo que para este punto, acá está, vas a tener que la gráfica de la inversa va a ser esto, ¿ve? Así, y aquí cambiará la concavidad y se irá pegando a el eje Y. A ver. Por favor, me dejé entender. ¿No es necesario ya el punto de inflexión? El valor donde... No, pues, no. Tú, lo único que sabes es que, mira, es creciente, o sea, está más abajo del punto 0,1. Es lo único que sabes. Porque la función ya probaste que es creciente. Entonces, viene de abajo, porque hay una asíntota horizontal, ya, viene a pegarse y va subiendo con la segunda derivada siempre mayor que 0, hasta antes de ese C que no conozco. Y después de ese C, la segunda derivada se hace menor que 0. O sea, se encorva la concavidad, cambia hacia abajo la gráfica, por eso produce ese efecto. Entonces, no necesito hallar ese valor. Lo único que sé es que está por ahí. Eso me lo avala, repito, eso no es champa. Ese es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Y cuando ustedes lleven, por ejemplo, métodos numéricos, vas a ver que existe el método de Icahn, que te permite aproximar con decimales 1, 2, 3, 4, pues cuando un polinomio se hace 0. ¿Ya? Y acá el chiste es hacer 0 el numerador, que es un polinomio. Entonces, con un método recursivo, puedes hallar de valor aproximado el valor de C. Pero exacto no vas a poder, tienes que usar máquina. ¿Te das cuenta? Y esta pregunta viene en una práctica final, ¿eh? Esta pregunta viene en un final. Pero mira, te justifico la fórmula gráfica con teoría, no porque a mí me parece. Incluso te doy el nombre del teorema, Bolzano-Weierstrass. Es el famoso teorema de Bolzano. Tú puedes predecir, ¿dónde está? Claro, tú puedes predecir dónde está el C. Tomas un valor, sale negativo. Tomas otro más grande, sale positivo. Ah, entonces entre ellos hay un punto por la continuidad de la función, ya que mira, el dominio son todos los reales. Por la continuidad existe un punto dentro de ese intervalo abierto en donde ese polinomio se hace 0. Suficiente. Y como sabes que es creciente, la forma de la gráfica va a ser así, ¿no? La forma va a ser así. Eso sí lo puedes jurar. ¿Alguna otra duda, chicos? Entendido, profe. Ya ven. Pregunta de final, ¿eh? Pregunta final. Así que mucho cuidado con lo que pone el gran maestro Alejandro Guamán Sánchez. Muy bien, y no podía faltar una pregunta de este tipo. A ver. Siguiente, jóvenes. Siguiente. Qué bueno que vinieron a esta última práctica dirigida. Tienes acá una función. Es un cablecito que me molesta. F de x es igual, acá x al cubo, menos 2, entre x menos 1 al cuadrado. Ahí está. Se pide, parte A, y. Realmente el profe siempre dirige, ¿no? Domine la función. B. Las ecuaciones de las asíntotas
Sí existe. Vía. C. Intervalos de crecimiento. Y cuando dicen de crecimiento, tiene que haber intervalos donde crece y decrece. D. Extremos relativos. E. Intervalo de concavidad. F. Puntos de inflexión. G. Gráfica. Ahí está. Esta es una pregunta de 6 puntos. Esta es una pregunta de 6 puntos, jóvenes. Acá comenzamos resolución. A ver, la facilita. La facilita. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos 1. Excelente. Entonces, por favor, utilicen una notación adecuada. D sub f. Todos los reales menos el 1. Excelente. Ahora, B. Viene las asíntotas. Vamos a comenzar. Normalmente utilizan siempre las asíntotas verticales. Pregunto, pueblo peruano. A ver, gente linda. Así debes hacer, ¿eh? Escúchame. ¿Eh? ¿Cuál es la posible asíntota vertical? El punto X igual a 1. Excelente, ¿ves? Pero deben colocar eso. Cuando pones asíntota vertical, 2 puntitos, acá pones posible asíntota vertical X igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Límite. Límite cuando X tiende a 1 por izquierda de la función. A ver, dígame. Dígame, por favor. ¿A qué es igual el límite cuando X se aproxima a 1? Infinito. No vaya tan rápido. Esa respuesta está mal. Esa respuesta está mal. Menos infinito. Ahora sí, ahora sí. Mucho cuidado, ¿ah? ¿Eh? Menos infinito. No es lo mismo decir infinito que menos infinito. ¿Y qué pasa cuando vas ahora a más? Ahora te acercas por derecha. Cuando me acerco a 1 por derecha. Dilo, dilo. ¿Menos infinito? Excelente. Sí, sí, sí. Cuando tú tomas límite al más o al menos infinito, sale menos infinito. Entonces, puedes empezar ya a un costado, ¿eh? Por acá, más o menos por acá, ya. Mi eje Y, por acá, mi eje X, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Entonces, puedo indicar aproximadamente, al color negro, acá tenemos ya una asíntota vertical. ¿Está? Ahí está, ¿ves? Esto acá está el 1. Ya, ahí lo blanco, negro. Este es el 1. Ya está. Ya tenemos ahí. ¿Ves? Y podemos ya hacer esto, miren. Ya podemos avanzar haciendo esto, mira. Si se puede. Ahí nomás. ¿Ves? Igual para acá. Ahí está, ¿ves? Ya tienes un pedacito de tu gráfico. Ya tienes un pedacito de tu gráfico.
Bien. Ahora vamos a la asíntota horizontal. Vamos acá, a ver, asíntota horizontal. Los puntitos. Acá está. Pues mira qué pasa cuando yo tomas límite, cuando x tiende a menos infinito. A ver. Menos infinito. O sea, Claro. ¿Por qué? ¿Qué justifica por qué sale menos infinito? A ver. ¿Qué justifica por qué sale menos infinito? El grado del numerador es mayor que el denominador. Excelente. El grado del numerador. Muy bien. Ay, algo así les ha quedado muy claro. ¿Eh? Correcto. Eso sale menos infinito. ¿Y qué pasa cuando me voy al más infinito? el límite sale más infinito. Excelente. Entonces, ¿qué concluyo? No hay asíntotas horizontales. Así es. No existe asíntota horizontal. Ni izquierda ni derecha. Perfecto. Listo. Ahora, sigamos acá. ¿Ya? Ahora, vamos a la asíntota oblicua. Bien. Entonces empezamos. Límite f de x sobre x. Cuando x tiende al más o al menos infinito. A ver. Uno. Así es. ¿Por qué? Porque tanto en el numerador como en el denominador tienes dos polinomios del mismo grado y sus coeficientes principales es 1. Es decir, tienes dos polinomios mónicos. Por lo tanto, cuando simplifiques, te va a salir 1. Y esa es la pendiente. Ahí está. Ese es tu pendiente. Ahora vamos al término independiente. El límite, cuando x tiende al más o al menos infinito, de f de x menos mx, que sería menos x nomás. Ahí está. A ver. Ahí va a haber una simplificación. ¿Cuánto sale, por favor? Vamos, muchachos, sí pueden, sí pueden. No me digas que no, si sabes que sí. ¿2? Excelente. Sale 2. Por lo tanto, mi asíntota oblicua, su ecuación va a ser y igual a x más 2. Entonces ya tienes una recta, con pendiente 1. Entonces cuando es, por ejemplo, x igual a menos 2, sale 0, o sea, pasa por acá, y cuando es 0 sale otro, o sea, acá. No exagerar ya. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahora, chicos, derivamos. ¿Por qué? Vamos a los intervalos de crecimiento. A ver.
Ahí está, ¿no? Entonces, todo el crecimiento, a la primera derivada. Te ayudo por ahí. Por aquí. Papá. ¿Está tu panqueque que me pediste, no? Mami. Mami. Bien. Hazla y que me quites así. Así me quitas. Oye, le agarró del brazo. A ver. Ya. Puntos críticos, jóvenes. Me agarró del brazo. 1 menos 1 y 2. Ya eres. 1 menos 1 y 2. A ver, ¿quién apoya a su compañero? Pero eres muy No. Sería solamente menos 1 y 2. Ahora sí, ya me estaba preocupando. Pero mira, cuando pones la recta numérica, aquí marcas el menos 1, haces un huequito, le haces en 1. Y acá pones el número 2, un poquito más largo esto. Ahora sí. Y aquí pones 2, ¿ve? Ya, aquí se va a conservar el signo. Acá se va a conservar el signo. ¿Ya? Entonces, como está al cuadrado, este es par. ¿Qué? ¿Este es número 2? No, el exponente acá es par y acá es impar. Sí, fíjate que cuando pongo acá más, aquí también es más. ¿Ve? En cambio acá es menos. Es decir, esta fracción crece de menos infinito a menos 1, decrece. Espérate. No. Sí cambia signo. Aquí es más y aquí es menos. Y aquí es más, ahora sí. Ahora sí, me está equivocando. Porque esto es impar, pensé que era par. Impar. Entonces, de menos infinito a menos 1, crece. Y de menos 1 a 1, decrece. Ahí está la haciendo también, hacia abajo. En cambio, de 1 a 2, crece y luego de 2 a más, sigue creciendo. Entonces aquí hay algo extraño. Y esa extrañeza lo arreglamos con la segunda derivada. Entonces, repito, intervalo de crecimiento, o sea, f crece en 2 puntos, haces abierto, de 1 a 2 abierto, coma, AP continuo ahí, ¿no? Entonces, de 1 a 2, cerrado, unido, de 2 a más infinito, todo un solo intervalo, de 1, ¿Qué me chupete? Pero come aquí está mal, aquí es de 1, crece, de 1 a 2, de 2 a más infinito y también de menos infinito, falta acá, coma, de menos infinito hasta menos 1, así, abierto. Entonces, de menos 1 abierto hasta infinito se incluye el 2, la función sigue creciendo. No, se hace 0. Se hace 0, 2, abierto entonces. Aquí está mal. Disculpen, aquí está mal. Acá es abierto, coma. Ahora sí. De 1 a 2, de 2 a infinito, de menos infinito a menos 1, crece. Y decrece de menos 1 a 1, abierto. Listo. Ahora sí. ¿Tenemos extremos relativos, jóvenes? ¿Tenemos o no tenemos? Profe, tengo una pregunta. Pregúntame. ¿Por qué donde crece no considero el punto 2?
No le puse intervalo cerrado. Porque lo estoy calculando con la derivada. Entonces, acá se hace 0. La gráfica de la función sí va a seguir creciendo. Es cierto, sí va creciendo, sí va a seguir creciendo. Por la derivada es que lo he puesto que crece de de 1 a 2 y 2 a infinito. Pero ojo, si un alumno me pone, como yo dije, de 1 a infinito, eso también para mí vale, ¿eh? Porque es un punto, no es un intervalo. O sea, si tú me pones de 1 a infinito, está bien. Si alguien me pone de 1 a 2 y de 2 a infinito, también para mí está bien. Sí, profesor. ¿Ya? O sea, ¿puedes colocarlo de 1 a infinito? Sí, sí puedes. Sí puedes. ¿Alguna otra duda, por favor? No, profesor. Claro, tú, pero ¿y al resto? Ya. Entonces ahora viene la segunda derivada. También ahí los ayudo. ¿Cuánto sale la segunda derivada? Esto sale 6, simplificando, se pone bonita, mira. X menos 2 entre X menos 1 elevado a la cuarta. Date cuenta que ahí, para X igual a 2 se hace 0 la segunda derivada. Y antes de eso es negativo y luego es positiva. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Ahí tienes un cambio de concavidad. Cambio de concavidad. Y cuando tú evalúas 2, el punto te sale encima. Escúchame, te sale encima de la recta. Entonces, esta grafiquita vendría de aquí para acá creciendo. Mira. Mami. Ay, caramba, el color. Mami, ya. Mira así. Viene así, viene aquí, se va pegando. Y aquí cambia la concavidad. Y hacia arriba y se va pegando, ¿no? Sigue creciendo, ¿eh? Aquí no está bien. Sigue creciendo, o sea, es más echadito esto. En cambio el otro es cóncavo hacia abajo. Pero desde aquí, igualando a 0 a la función, se de 0, mira, en este positivo, entonces igual a 0 esto. No, perdón, cuando x vale 0. Cuando x vale 0, aquí tengo 1 menos 2 negativo, pasa por acá. Y tenemos ¿dónde está? En 1 tenemos presencia de extremo relativo tipo máximo, porque viene de más a menos, y ahí sí la derivada se hace 0. Entonces, cuando tú evalúas en menos 1, esto se anula, ¿ve? Entonces vienes acá en menos 1. Acá es menos 2, al cuadrado sale 4. Y acá es menos 1, sale menos 3 cuartos. El menos 1, a ver, en la recta x, ¿dónde está? X más 2, ¿dónde está la recta? Ahí está el oblicuo. Cuando hago 0, cuando a esto hago 0, equivale a menos 2. Entonces es antes, por acá abajo, por acá. Te cuento por acá, ¿ve? Por acá entonces. Esto viene por acá, viene, y da la vuelta y se va pegando así. Ahí está, muchachos. Entonces tenemos punto de inflexión en el punto 2, punto y coma, f de 2. Ahí tengo punto de inflexión. Es cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, de menos infinito hasta menos 1, hasta 1, perdón, coma, y desde 1 hasta más 1, acá. Y desde 1 hasta 2, abierto. Cóncavo hacia arriba, este es hacia abajo. Cóncavo hacia abajo es de 2 abierto a más infinito. Ahí está. Y ese sería tu gráfico. Parecido a la gráfica que vino en la práctica, ¿no? La práctica número 3. Listo, jovencitos. ¿Alguna duda, por favor, adicional?
¿Alguna duda adicional, por favor? ¿Las derivadas de orden 3 te dan alguna información también? No, para gráfica no. Para gráfica no, porque tú graficas solamente cuando quieres hallar asíntotas o concavidades. Entonces, las concavidades te permiten decir cómo se va doblando la gráfica. La tercera derivada no te sirve para gráfica. Podría ser para un problema de economía, y sí, tercera derivada, ¿no? ¿Con qué rapidez está cambiando la velocidad, ¿no? Como decrece, por ejemplo, ¿no? Eso te puede dar. Pero en gráfica no. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Me quedo sordo? ¿O nadie te Todo bien, profe. Listo. Entonces, jóvenes, sinceramente, una alegría enorme haberlos conocido. En el transcurso de la semana debe estar saliendo ya la nota de su cuarta práctica. Espero que todo les vaya muy bien y ya nos estaremos viendo en la universidad. Gracias por todo. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias por todo. A todos ustedes. Cuídese, profe, cuídese.